¿Quién fue que me dijo que me iba a decir algo de los criterios? Que no me ha dicho. Doctora Gerinelda Félix. Ah, Gerinelda. Dime, Yo estoy por Gerinelda. aquí, doctora. ¿Cómo está? Bien, déjame buscarte, Gerinelda, a ver. Sí, ¿Qué Gerinelda foto? Félix. También está la frecuencia cardíaca. ¿Ustedes me están viendo, doctora? Claro, yo te estoy escuchando. Ah, la frecuencia cardíaca y también respiratoria. También está la oxigenación en esos criterios. El pH arterial, los niveles Muy bien. Gerinelda Sí. Félix, Sala. Entonces, también hay los criterios de hematocrito, la creatinina, los leucocitos, Se toma y también todo la eso en escala cuenta. de coma de Glasgow. La escala de Glasgow. ¿A Sí, qué sistema pertenece la escala de Glasgow? a sistema Apache 2. Al sistema neurológico. Bueno, al Perfecto. sistema nervioso. Neurológico. Sistema Exacto. neurológico. Muy bien. Miren, hablando de las enzimas, ¿cuáles son las dos enzimas que se elevan en pancreatitis? La amilasa, ya me la mencionaron por ahí. La lipasa. La lipasa, muy bien. ¿Cuál de esas dos enzimas es que se eleva generalmente después del segundo o tercer día, varios días después? La lipasa, muy bien. Está muy activo, santos días. Complicación de pancreatitis tiene una alta mortalidad. La pancreatitis hemorrágica. Excelente, la necrohemorrágica. Necrohemorrágica. Necro. Perfecto. Pancreatitis necrohemorrágica. Necrohemorrágica. Y saben ustedes que algunos pacientes con pancreatitis hacen diabetes mellitus. Es porque un paciente con pancreatitis puede hacerse diabético. Entonces, vamos a seguir con colecistitis aguda. El signo de Murphy en colecistitis aguda. Ahora bien, en un caso de colecistitis aguda, ¿en cuáles casos la colecistitis se puede combinar con una pancreatitis? Decimos que el paciente tiene una colecistopancreatitis. ¿En cuáles casos de colecistitis aguda el paciente puede tener ictericia? Cuando hay algún tipo de obstrucción a nivel del conducto colédoco, por alguna litiasis, puede ser que obstruye el conducto colédoco. Pero entonces, en cuanto a obstrucción intestinal, ¿cuáles son los signos radiológicos de obstrucción intestinal? Los signos radiológicos, cuando hacemos una radiografía, ¿qué radiografía es la ideal para ver que el paciente tiene una obstrucción intestinal? Radiografía de abdomen simple, doctora. Perfecto, una radiografía de abdomen simple de pie. Y cuando el paciente pueda estar. ¿Y qué vamos a ver en esa radiografía? Para decir que el paciente tiene una obstrucción intestinal. El signo de collar de perlas, se ve en la radiografía el conjunto de burbujas que provocan las heces ahí. hay encima de las dilatadas. Las heces dilatadas. Casas dilatadas. ¿Y qué más? La presencia de niveles. ¿Niveles qué? Aéreos. De niveles hidroaéreos. Niveles Correcto. hidroaéreos. Hidroaéreos. Es el característico de la obstrucción intestinal, ¿no? Y el signo de la moneda. Y el signo de la moneda. Entonces vamos a ir al paciente quemado. La regla para calcular el porcentaje de quemadura. Ok, la regla de 9, doctora. Excelente, regla de 9, muy bien. Sí, del 9%. Del 9, sí. Tienen que aprenderse bien esas reglas del 9. Ahora, excelente, vamos a ver, vamos a oírte. Es Miosotti que habla, ¿no? Miosotti, sí, Miosotti, Miosotti, pero tú estás dura, yo te felicito, Miosotti. Gracias. El miembro superior, cada uno, el derecho y el izquierdo, cada uno vale un 9%. Perfecto. Igualmente. Si ese paciente se quema solamente 2 dedos, más o menos, ¿qué porcentaje le daríamos? 2 dedos, déjame ver. Bueno, más o menos le daría un 1.5 a un 2%. Sí, si se quema 2 dedos, le damos, si son 9 completos, vamos a darle un 1% a eso. Un 1%, perfecto, sí, porque... Yo quiero que ustedes sepan que el porcentaje de quemadura
Ujú, tiene valores precisos por regiones, exacto. pero Por ya regiones uno como completas, sí. médico y como estudiante va a calcular aproximadamente de acuerdo a la Un extensión de la aproximado. quemadura. Y Exacto. los Porque si usted genitales, me había ¿cuánto dicho miden? hasta el codo, por ejemplo, yo le había dicho un 4.5%. Así es, sí. ¿Y si Ya son ahí los eres. genitales? Solamente un 1%. Perfecto, Miosotis, te felicito. Vamos Gracias. a ir ahorrando el tiempo. Entonces, ¿cómo se llama la fórmula o algunas de las fórmulas de hidratación en el paciente quemado? El nombre de algunas fórmulas. Estas son las que son la de Evans, Evans, Brook, Perfecto. La de Blood, Slider, la de Carvajal Brook, también está. Brook modificada. Excelente, Ajá. excelente, excelente. Entonces, de esa, una de las más utilizadas es la de Brook. La de Sí, Brook. correcto. Ujú. La de Brook. Ustedes saben que en las primeras 8 horas del paciente quemado se le administra ¿qué cantidad de la solución calculada? El 50%. Excelente, el 50%. Ah, no, porque ustedes pueden Sí. ser re-1. Sí. Esto de cirugía de medicina interna, Dios mío. Qué bueno. Diverticulitis. ¿Quién puede definir lo que es una diverticulitis? Cuando una o más de las bolsas del colon se inflama. Pero se inflama porque hay una formación sacular. Sí, correcto. ¿Oyeron? Ustedes Ujú. ven que cuando uno se pone los guantes, que tiene esas elongaciones para los dedos, Sí. la pared del colon hace esas elongaciones así. Y se forman esos fondos de sacos ciegos así. Entonces ahí se introduce materia fecal, residuos sólidos, y eso lastima la mucosa. Entonces ahí es que se produce una diverticulitis. ¿Cuál es una complicación que puede producir una peritonitis en una diverticulitis? La perforación de La uno de su perforación. vertículo. Ujú. Perfecto, la perforación de uno de esos divertículos. Claro. Correcto. Está muy bien. Perforación de uno de esos divertículos. Ahora una pregunta. Ah, Y los accesos, y los abscesos, doctora, son dime, una de las complicaciones. absceso intraabdominal, producto Ajá. de la peritonitis, Ok. pacientes con 50 años y 60 años, pero han habido algunos casos de pacientes jóvenes con diverticulitis. O sea, Bueno, pacientes, doctora, la complicación en la diverticulitis sería que no tiene una etiología específica. Hay sí, se habla de muchas teorías alrededor de ella, pero no se sabe todavía específicamente qué la causa. perfecto. Por eso es que se dicen muchas cosas y ustedes saben que el colon tiene plexo, ¿no? Sí. Plexo nervioso. Entonces se dice que hay degeneración y ausencia del plexo nervioso y que eso produce una dilatación de la pared del colon, pero eso no está total. Se hace un estudio del colon que se llama colon varitado. En el colon varitado, que se le pone un enema de bario al paciente, se le ven claramente los divertículos en una radiografía. Ese es un estudio que va a dibujar los divertículos exactamente para enseñanzas. Quería agregar, profe, también que uno de los síntomas que aparecen son fiebre y dolor abdominal en la diverticulitis. Sí, muy bien. La fiebre y el dolor abdominal. También yo estuve leyendo, maestro. Hay una obstrucción a nivel del intestino delgado a causa del tejido catricial. Sí, eso es lo que produce el estreñimiento. La complicaciones. En algunos casos, solo en Claro. algunos casos. Sí. Miren, y entonces en la úlcera péptica, ¿cuál es el signo patognomónico de una úlcera péptica perforada en la radiografía? Cuando hacemos una radiografía de abdomen simple, ¿qué podemos encontrar en una úlcera péptica perforada? ¿Quién me dice? En una úlcera péptica perforada, ¿cuál es el signo radiológico de una úlcera péptica perforada? Y el paciente tiene una úlcera péptica perforada, muchas veces podemos encontrar un signo. Estamos 100% seguros que está perforado. El semiluna en semiluna se llama neumoperitoneo.
Neumoperitoneo. Anoten ahí. ¿Qué significa el neumoperitoneo? No es aire en la cavidad peritoneal, maestra. Aire en la cavidad peritoneal, Sí, señora. pero por debajo de los hemidiafragmas se ve esa línea en media luna, como tú dijiste ahorita. Una Ok. línea, sí. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la úlcera péptica? Para que una úlcera péptica, ¿cuál es? Doctora, Sí. una de las causas es la bacteria Helicobacter pylori. Pylori. Sí. Ajá. Otra Y de el las uso de causas aire. es la ingesta de analgésicos como son los AINE. Ahora el Torres. También, maestro, las úlceras por estrés. Muy bien, la úlcera por estrés, que generalmente produce mucho sangrado, la úlcera por estrés. Saben que la úlcera péptica es uno de los diagnósticos diferenciales también de apendicitis. Sí. De apendicitis. Apendicitis aguda. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Sí, dime. Voy a hablar. Yo pienso que es que el dolor de una apendicitis aguda es como creciente, por así decirlo. No empieza siendo. Sin embargo, el dolor de la úlcera péptica perforada es un dolor que el paciente no lo puede aguantar. El paciente en ninguna posición se va a sentir cómodo. No va a valer ningún calmante, por así decirlo. Doctora, yo opino que la diferencia sería que el dolor de apendicitis puede menguar cuando el paciente inconscientemente se medica y el dolor de una perforación por úlcera péptica no va a menguar bajo ninguna medicación. No, porque Bueno, el esas son dolor de diferencias. apendicitis no mejora con una medicación, Lo que pasa sino si el dolor. paciente se pone en ciertas posiciones, por ejemplo, como en posición fetal, puede disminuir un poco porque no le está haciendo presión a diferentes músculos. Dime a ver. Un dolor tan intenso, es un dolor que puede variar y puede ser irradiado a otro lugar. Sí, eso sí. ¿Cuál es el que es tengo una idea intenso? también, doctora. Mi teoría sería que también el dolor del apendicitis va variando. Por ejemplo, inicia en el epigastrio, luego pasa a la región umbilical y de ahí es que pasa a la fosa ilíaca. Perfecto. Mire, ustedes han dicho muchas cosas ciertas. Doctora, yo tengo una opción diferente, y es que el dolor de apendicitis se va, o sea, el curso que lo lleva por el origen, o sea, por donde se forman los órganos en la vía intrauterina, mientras que el dolor de la úlcera es un dolor que es punzante y es como localizado. Lo más importante es que es el dolor de una úlcera péptica perforada, como dijo uno de ustedes, bastante intenso. Ese dolor en epigastrio, el paciente no lo soporta. Cuando esa úlcera se perfora, en ese momento hay un dolor muy intenso que luego se calma un poco. Pero en el momento de la perforación es un dolor que el paciente no puede soportar. Lo que no sucede en una apendicitis, como estamos explicando. En una apendicitis el dolor comienza leve y el proceso, a medida que el paciente va exacerbando, que van pasando las horas, que el dolor se va poniendo un poquito más fuerte. ¿Entendieron? Sí. Eso es sumamente importante. Vamos a hablar un También poquito de la enfermedad de Crohn. Ya, ok. ¿Quién cogió la enfermedad de Crohn? ¿Quién? Bueno, podríamos hablar, Mari. no creo que no, pero yo pudiera hablar un poco también de la enfermedad de Crohn. Dime, a ver. Hernia, profesora, ¿no han preguntado de hernia? No sé si cuando Sí, voy para, después que salgamos del Crohn, voy para hernia. Ok. En la enfermedad de Crohn, ¿qué es lo que caracteriza una característica macroscópica en el intestino y en el mesenterio de la enfermedad de Crohn? ¿Cuál es? Que es podemos... granulomatosa, doctora. Granulomatosa y que no, o sea, no tiene saltos. Es continua. Es continua. ¿Y qué pasa con la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn? ¿Qué pasa con la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn? ¿Quién sabe?
Entonces, ustedes van explicando. En una apendicitis el dolor comienza leve y el proceso, a medida que se va exacerbando, que van pasando las horas, que el dolor se va poniendo un poquito más fuerte. ¿Entendieron? Sí. Eso es sumamente importante. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Crohn. ¿Eh? Ya, ok. ¿Quién cogió la enfermedad de Crohn? ¿Quién? Bueno, podríamos hablar. Mari. Yo no creo que no, pero yo pudiera hablar un poco también de la enfermedad de Crohn. Dime, a ver. La profesora no ha preguntado de hernia. No sé si cuando Sí, voy para, después que salgamos del Crohn, voy para hernia. Ok. En la enfermedad de Crohn, ¿qué es lo que caracteriza? Una característica macroscópica en el intestino y en el mesenterio de la enfermedad de Crohn, ¿cuál es? Que es podemos... granulomatosa, doctora. Granulomatosa y que no, o sea, no tiene salto. Es continua. Es continua. ¿Y qué pasa con la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn? ¿Qué pasa con la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn? ¿Quién sabe? Entonces ustedes van a comentar cuáles son las características macroscópicas observadas a nivel de la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn. ¿Qué es lo que pasa? Que se pueden presentar en esta patología. Porque hay frecuencias de fístulas. Yo conozco algunas complicaciones, maestra. Mencióname, a ver. Entre las complicaciones más frecuentes tenemos las fístulas intestinales, problemas de absorción. Espérense que están hablando dos al mismo tiempo. Uno solo y después el otro, dime. Problema de... Empiezo yo. Dale. Entre las complicaciones más frecuentes tenemos las fístulas intestinales, que estas son una evidencia de que el proceso inflamatorio ha sobrepasado la pared. También perianales. En las tenemos que ver diferentes tipos, como son enteroentérica, enterocólica y musculoesquelética, entre otras. Muy bien, muy bien. Yo quiero que ustedes hagan ese mismo comentario. Okay. ¿Viste? Está También completo. hizo falta mencionar, maestra, que en los niños se pueden presentar problemas del crecimiento y problemas en la piel, también las personas pueden presentar. Sí. Muy bien. Profe, también otra cosa, dependiendo de las inflamaciones, estas se van a clasificar en enteritis de Crohn, que esta va a afectar el intestino delgado. Y también vamos a tener lo que es la ileitis. Esta afecta el ilium. Y enteritis de Crohn. Es decir, que la enfermedad de Crohn también se le conoce como ileitis regional. Puede afectar el intestino delgado, pero a veces puede extenderse hasta el intestino grueso. ¿Oyeron? Y como muy bien dijo el compañero, hay muchas fístulas perianales y un proceso inflamatorio muy severo. También es importante mencionar, profesora, con relación a este tema, que no existe una cura. El tratamiento que se utiliza para controlar los síntomas. Y aquí se pueden tener medicamentos como suplementos nutricionales o la cirugía. Así es. Muy bien, muy bien. Miren, vamos a hablar un poco de las hernias de la pared abdominal. ¿Cuáles son las dos complicaciones principales que puede presentar
una hernia en la pared abdominal? Bueno, está la incarceración y la estrangulación. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que en la estrangulación hay compromiso vascular, o sea, el paciente puede llegar hasta una gangrena, necrosis, y mientras que en la encarceración no, solamente puede haber síntomas de obstrucción en el paciente. Muy bien, miren, ustedes no apagaron los micrófonos, yo oigo hasta música por ahí a todo dar. La música está aquí cerca de mi casa, pero cuando yo voy a comentar, ya se escucha. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente tiene una hernia y cuáles son los tipos de hernia que existen? Bueno, hay diferentes tipos de hernia. Nos damos cuenta de las hernias dependiendo de la región donde se encuentra a la hora de la infección. Generalmente, algunos pacientes no acuden a consulta por la hernia per se, sino que van por otra complicación y en medio del diagnóstico se pueden encontrar. Puede ser por hallazgo de otras patologías. Entonces, atendiendo a la localización donde esté la hernia, se va a nombrar. Hay hernias que son umbilicales, que van a estar en la cicatriz umbilical. Hay otras que van a ser inguinal, que van a estar en la región inguinal, respectivamente. Y tenemos la hernia femoral, que esta se va a encontrar por debajo del conducto inguinal. Perfecto. Esas hernias femorales son más frecuentes en mujeres, ¿oyeron? Exactamente. En mujeres, y muchas veces aparecen después de un parto. El mismo hecho de pujar y pujar hace que pueda aparecer una hernia de ese tipo. Y en pacientes que sufren de estreñimiento, de mucho estreñimiento, constipación. Entonces, vamos a hacerle una pregunta del paciente politraumatizado, que yo sé que ustedes se lo saben enterito. El paciente politraumatizado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo en el quiero paciente decir algo. politraumatizado, cuando vamos a prestar atención en el ABCDE, ¿qué es lo primero? Velar porque las vías aéreas sean permeables. Exactamente. Perfecto, velar porque las vías aéreas sean permeables. También revisar al paciente. Revisar al paciente y... El ABC. Claro, revisar al paciente para que no haya ninguna herida, ninguna hemorragia. Sí. Y ustedes vieron el último videíto del paciente politraumatizado, ¿no, verdad? Sí, doctora. Sí. Entonces, ¿cómo vigilamos la ventilación del paciente? ¿Qué podemos hacer para vigilar la ventilación del paciente? Vamos a observar cómo vamos a usar un método en general. Y en la parte de este método, que es el ABC, vamos a usar la parte A, que se refiere a las vías aéreas. Aquí vamos a vigilar que el paciente no tenga ninguna obstrucción, lo que es la boca, la faringe y la tráquea. Y en la parte B vamos a vigilar que el paciente esté respirando adecuadamente y que no esté usando músculos accesorios. Perfecto. En la parte C se puede revisar la circulación, ver que la circulación del paciente esté normal. La parte D es con relación al estado neurológico, ver que el paciente esté bien. La D, estado neurológico, ver que el paciente esté bien neurológicamente hablando. Y la parte E, que es la exposición, que no haya ninguna exposición de algún hueso o algo. Es muy importante saber que si la parte A de este método y la parte B se encuentran afectadas, vamos a encontrar que la parte B se va a ver, va a tener serias complicaciones. Y como la parte C se encarga de verificar que la sangre esté circulando adecuadamente por el organismo, si esta también está fallando, en la parte de D vamos a encontrar aún más complicaciones. Así. Correcto. Cada vez que hay una etapa en orden, ¿no?, que está afectada, la otra viene peor. Sí, exacto. Entonces, por eso en los pacientes politraumatizados, cuando llegan inconscientes a los hospitales, inmediatamente hay que
ver si hay traumatismo cráneoencefálico, si hay una contusión escala de cerebral, Glasgow. y se le aplica la escala de Glasgow. Se le aplica la escala de Glasgow. Uno de los comentarios que ustedes van a hacer es en qué consiste la aplicación de la escala de Glasgow en el paciente politraumatizado. Yo puedo Profe, explicarla. yo la puedo Yo puedo explicar. Ok. Que está ahí, se encuentra la respuesta ocular, también se encuentra la respuesta verbal, otra respuesta es la motora y la otra es la verbal. Exacto. Entonces, cada una de estas partes se le asigna un número y dependiendo cómo el paciente reaccione a esta evaluación, el número le vamos a poner una puntuación correspondiente. Si En la al sumar estos respuesta ocular, esta va de 1 a 4. Ahí se encuentra que es 4 se le da a un paciente que o sea que es espontáneo. La respuesta 3 si responde al sonido. La respuesta 2 si responde al dolor. Y la respuesta 1 si no tiene respuesta, no tiene ninguna respuesta. Perfecto. Miren, para concluir, yo quiero felicitarle. Ustedes merecen un aplauso entre todos. ¡Ah, qué bueno! Entonces, una cuestión importante. Ahora viene lo más importante que les voy a decir. Es para que ustedes todos en sus comentarios no dejen de poner, y esto lo van a tener que investigar. Yo voy a ir uno por uno. Algo de los criterios que no me ha dicho. Doctora Gerinelda Félix. Gerinelda, dime. Yo estoy por aquí, doctora. ¿Cómo está? Bien, déjame buscarte, Gerinelda, a ver. Sí, Gerinelda Félix. También está la frecuencia cardíaca. ¿Ustedes me están viendo, doctora? Claro, yo te estoy escuchando. La frecuencia cardíaca y también respiratoria. También está la oxigenación en esos criterios. El pH arterial, los niveles. Muy bien. Gerinelda Félix, Sala. Entonces, también hay los criterios de hematocrito, la creatinina, los leucocitos. Se toma también todo la eso en escala cuenta. de coma de Glasgow. La escala de Glasgow. ¿A qué sistema pertenece la escala de Glasgow? Al sistema Apache 2. Sí, pero yo le de digo, Apache 2. Ustedes saben muy bien, pero nosotros Sí, tenemos doctora. en el cuerpo, Al por ejemplo, sistema neurológico. nervioso, Al sistema neurológico. Bueno, al sistema nervioso. neurológico. Sistema Exacto. neurológico. Muy bien. Entonces, miren, hablando de las enzimas, ¿cuáles son las dos enzimas que se elevan en pancreatitis? La tricina. La amilasa, ya me la mencionaron. La lipasa. Lipasa, muy bien. ¿Cuál de esas dos enzimas es que se eleva generalmente después del segundo o tercer día, varios días después? La lipasa. La lipasa, muy bien. Está muy activo, santos días. La complicación de pancreatitis tiene una alta mortalidad. La pancreatitis hemorrágica. Excelente, la necrohemorrágica. Necrohemorrágica. Perfecto. Pancreatitis necrohemorrágica. Y saben ustedes que algunos pacientes con pancreatitis hacen diabetes mellitus. Es porque un paciente con pancreatitis puede hacerse diabético. Entonces, vamos a seguir con colecistitis aguda. El signo de Murphy en colecistitis aguda. Ahora bien, en un caso de colecistitis aguda, ¿en cuáles casos la colecistitis se puede combinar con una pancreatitis? Decimos que el paciente tiene una colecistopancreatitis. ¿En cuáles casos de colecistitis aguda el paciente puede tener ictericia? Cuando hay algún tipo de obstrucción a nivel del conducto colédoco, por alguna litiasis, puede ser que obstruye el conducto colédoco y entonces... Muy bien. ¿Quién me contestó esa que no vi? Yunilda Martínez. Zuneida Martínez. Yunilda. Eso es la colecistitis, ¿no?
La colecistitis tiene muchos datos. Entonces, en cuanto a obstrucción intestinal, ¿cuáles son los signos radiológicos de obstrucción intestinal? Los signos radiológicos, cuando hacemos una radiografía, ¿qué radiografía es la ideal para ver que el paciente tiene una obstrucción intestinal? Doctora, podemos hacer una sonografía abdominal con atención a las vías biliares. Ahí No, estamos hablando de obstrucción intestinal, acuérdate. Obstrucción intestinal, una Intestinal. radiografía de abdomen simple, doctora. Perfecto, una radiografía de abdomen simple de pie. Abdomen simple. Sí. Y cuando el paciente pueda estar, ¿no? Claro. Sí. De cúbito suprolo. ¿Y qué vamos a ver en esa radiografía? Para decir que el paciente tiene una obstrucción intestinal. Nosotros vemos el signo de collar de perlas. ¿El signo de qué? De collar de perlas. Se ve en la radiografía el conjunto de burbujas que provocan las heces ahí. Hay encima de las dilatadas. Las heces dilatadas, las asas dilatadas. Asas dilatadas, claro. ¿Y qué más? La presencia de niveles. ¿Niveles qué? Aéreos. De niveles hidroaéreos. Niveles hidroaéreos. Hidroaéreos. Es el signo característico de la obstrucción intestinal, ¿no? Y el signo de la moneda. Y el signo de la moneda. Entonces vamos a ir al paciente quemado. La regla para calcular el porcentaje de quemadura. Ok, la regla de 9, doctora. Excelente, regla de 9, muy bien. Sí, del 9%. Del 9, sí. Tienen que aprenderse bien esas reglas del 9. Ahora, excelente, vamos a ver, vamos a oírte. Sí, Es Miosotti que habla, ¿no? Miosotti, sí, Miosotti, Miosotti, pero tú estás dura, yo te felicito, Miosotti. Gracias. El miembro superior, cada uno, el derecho y el izquierdo, cada uno vale un 9%. Perfecto. Igualmente. Si ese paciente se quema solamente 2 dedos, más o menos, ¿qué porcentaje le daríamos? 2 dedos, déjame ver. Bueno, más o menos le daría un 1.5 a un 2%. Sí, si se quema 2 dedos, le damos, si son 9 completos, vamos a darle un 1% a eso. Un 1%, perfecto, sí, porque... Yo quiero que ustedes sepan que el porcentaje de quemadura tiene valores precisos por regiones. Exacto. Pero por ya regiones completas, como médico, y como estudiante va a calcular aproximadamente de acuerdo a la extensión de la quemadura. Exacto. Porque si usted me había dicho hasta el codo, por ejemplo, yo le había dicho un 4.5%. Así es, sí. ¿Y si son los genitales? Solamente un 1%. Perfecto, Miosotti, te felicito. Vamos a ir ahorrando el tiempo. Entonces, ¿cómo se llama la fórmula o algunas de las fórmulas de hidratación en el paciente quemado? El nombre de algunas fórmulas. Estas son las que son la de Evans, Brook, perfecto. La de Carvajal también está. Brook modificada. Ajá. Excelente, excelente. Entonces, de esa, una de las más utilizadas es la de Brook. La de Brook. Correcto. La de Brook. Ustedes saben que en las primeras 8 horas del paciente quemado se le administra ¿qué cantidad de la solución calculada? El 50%. Excelente, el 50%. Ah, no, porque ustedes pueden ser re1. Sí. Decimos que de medicina interna, Dios mío. Qué bueno. Diverticulitis. ¿Quién puede definir lo que es una diverticulitis? Cuando una o más de las bolsas del colon se inflama. Pero se inflama porque hay una formación sacular. Correcto. Ustedes ven que cuando uno se pone los guantes, que tiene esas elongaciones para los dedos. Sí. La pared del colon hace esas elongaciones así. Y se forman esos fondos de sacos ciegos así. Entonces ahí se introduce materia fecal, residuos sólidos, y eso lastima la mucosa. Entonces ahí es que se produce una diverticulitis. ¿Cuál es una complicación que puede producir una peritonitis en una diverticulitis? La perforación de uno de su vertículo.
Perfecto, la perforación de uno de esos divertículos. Claro. Está muy bien. Perforación de uno de esos divertículos. Ahora una pregunta. Y Ah, los accesos, Y los abscesos, doctora, dime. son una de las complicaciones. Absceso intraabdominal, producto Ajá. de la peritonitis. Pacientes con 50 años y 60 años, pero han habido algunos casos de pacientes jóvenes con diverticulitis. O sea, Bueno, doctora, la complicación en la diverticulitis sería que no tiene una etiología específica. Hay Sí. se habla de muchas teorías alrededor de ella, pero no se sabe todavía específicamente qué la causa. Perfecto. Por eso es que se dicen muchas cosas y ustedes saben que el colon tiene plexo, ¿no? Plexo nervioso. Entonces se dice que hay degeneración y ausencia del plexo nervioso y que eso produce una dilatación de la pared del colon, pero eso no está total. Se hace un estudio del colon que se llama colon varitado. En el colon varitado, que se le pone un enema de bario al paciente, se le ven claramente los divertículos en una radiografía. Ese es un estudio que va a dibujar los divertículos exactamente para enseñanzas. Quería agregar, profe, también que uno de los síntomas que aparecen son fiebre y dolor abdominal en la diverticulitis. Sí, muy bien. La fiebre y el dolor abdominal. También yo estuve leyendo, maestro. Hay una obstrucción a nivel del intestino delgado a causa del tejido cicatricial. Sí, eso es lo que produce el estreñimiento. La complicación. En algunos casos, solo en Claro. algunos casos. Sí. Miren, y entonces en la úlcera péptica, ¿cuál es el signo patognomónico de una úlcera péptica perforada en la radiografía? Cuando hacemos una radiografía de abdomen simple, ¿qué podemos encontrar en una úlcera péptica perforada? ¿Quién me dice? En una úlcera péptica perforada, ¿cuál es el signo radiológico de una úlcera péptica perforada? Y el paciente tiene una úlcera péptica perforada, muchas veces podemos encontrar un signo. Estamos 100% seguros que está perforado. El semiluna, en semiluna, se llama neumoperitoneo. Neumoperitoneo. Anoten ahí. ¿Qué significa el neumoperitoneo? No es aire en la cavidad peritoneal, maestra. Aire en la cavidad peritoneal. Sí, señora. Pero por debajo de los hemidiafragmas se ve esa línea en media luna, como tú dijiste ahorita. Una línea, sí. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes de la úlcera péptica? Para que una úlcera péptica, ¿cuál es? Doctora, yo. Sí. Una de las causas es la bacteria Helicobacter pylori. Sí. Otra de las causas es la ingesta de analgésicos como son los AINE. Aurelín Torres. También, maestro, las úlceras por estrés. Muy bien, la úlcera por estrés, que generalmente produce mucho sangrado, la úlcera por estrés. Saben que la úlcera péptica es uno de los diagnósticos diferenciales también de apendicitis. Sí. De apendicitis. Apendicitis aguda. ¿Cuál es? ¿Quién sabe? Sí, dime. Voy a hablar. Yo pienso que es que el dolor de una apendicitis aguda es como creciente, por así decirlo. No empieza siendo. Sin embargo, el dolor de la úlcera péptica perforada es un dolor que el paciente no lo puede aguantar. El paciente en ninguna posición se va a sentir cómodo. No va a valer ningún calmante, por así decirlo. Doctora, yo opino que la diferencia sería que el dolor de apendicitis puede menguar cuando el paciente inconscientemente se medica y el dolor de una perforación por úlcera péptica no va a menguar bajo ninguna medicación. No, porque el dolor de apendicitis no mejora
con una Lo medicación, que pasa sino con, si con si el el dolor. paciente se pone en ciertas posiciones, por ejemplo, como en posición fetal, puede disminuir un poco porque no le está haciendo presión a diferentes músculos. Dime a El ver. dolor es tan intenso, es un dolor que puede variar y puede ser irradiado a otro lugar. Sí, eso sí. ¿Cuál es el Yo que es tengo una idea intenso? también, doctora. Mi teoría sería que también el dolor de la apendicitis va variando. Por ejemplo, inicia en el epigastrio, luego pasa a la región umbilical y de ahí es que pasa a la fosa ilíaca. Perfecto. Mire, ustedes han dicho muchas cosas ciertas. Doctora, yo tengo una opción diferente, y es que el dolor de apendicitis te va, o sea, el curso que lo lleva por el origen, o sea, por donde se forman los órganos en la vida intrauterina, mientras que el dolor de la úlcera es un dolor que es punzante y es como localizado. Lo más importante es que es el dolor de una úlcera péptica perforada, como dijo uno de ustedes, es intenso, bastante intenso. Ese dolor en epigastrio, el paciente no lo soporta. Cuando esa úlcera se perfora, en ese momento hay un dolor muy intenso que luego se calma un poco. Pero en el momento de la perforación es un dolor que el paciente no puede soportar. Lo que no sucede en una apendicitis, como estamos explicando. En una apendicitis el dolor comienza leve y el proceso, a medida que el paciente va exacerbando, que van pasando las horas, que el dolor se va poniendo un poquito más fuerte. ¿Entendieron? Sí. Eso es sumamente importante. Vamos a hablar un También, poquito de la enfermedad de Crohn. Ya, ok. ¿Quién cogió la enfermedad de Crohn? ¿Quién? Bueno, podríamos hablar, Mari. no creo que no, pero yo pudiera hablar un poco también de la enfermedad de Crohn. Dime, a ver. Hernia, profesora, ¿no han preguntado de hernia? No sé si cuando Sí, yo... voy para, después que salgamos del Crohn, voy para hernia. Ok. En la enfermedad de Crohn, ¿qué es lo que caracteriza una característica macroscópica en el intestino y en el mesenterio de la enfermedad de Crohn? ¿Cuál es? Que Es podemos... granulomatosa, doctora. Granulomatosa y que no, o sea, no tiene saltos. Es continua. Es continua. ¿Y qué pasa con la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn? ¿Qué pasa con la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn? ¿Quién sabe? Entonces ustedes van explicando. En una apendicitis el dolor comienza leve y el proceso, a medida que el paciente va exacerbando, que van pasando las horas, que el dolor se va poniendo un poquito más fuerte. ¿Entendieron? Sí. Eso es sumamente importante. Vamos a hablar un poquito de la enfermedad de Crohn. Ya, ok. ¿Quién cogió la enfermedad de Crohn? ¿Quién? Bueno, podríamos hablar, Mari. no creo que no, pero yo pudiera hablar un poco también de la enfermedad de Crohn. Dime, a ver. Profesora, ¿no han preguntado de hernia? No sé si cuando Sí, yo... voy para, después que salgamos del Crohn, voy para hernia. Ok. En la enfermedad de Crohn, ¿qué es lo que caracteriza una característica macroscópica en el intestino y en el mesenterio de la enfermedad de Crohn? ¿Cuál es? Que es podemos... granulomatosa, doctora. Granulomatosa y que no, o sea, no tiene saltos. Es continua. Es continua. ¿Y qué pasa con la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn? ¿Qué pasa con la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn? ¿Quién sabe? Entonces ustedes van a comentar cuáles son las características macroscópicas observadas a nivel de la grasa del mesenterio en la enfermedad de Crohn. ¿Qué es lo que pasa? Que se pueden presentar en esta patología. Porque hay frecuencias de fístulas,
Yo fístulas conozco algunas intestinales. complicaciones, maestra. Mencióname, a ver. Entre las Obstrucción complicaciones más intestinal, frecuentes tenemos úlceras las del fístulas intestino, intestinales, problemas de la absorción Espérense que están suficiente. hablando dos al mismo tiempo. Uno solo y después el otro, dime. Problemas de... empiezo yo. Dale. Entre las complicaciones más frecuentes tenemos las fístulas intestinales, que estas son una evidencia de que el proceso inflamatorio ha sobrepasado la pared. También perianales. En las tenemos se pueden ver diferentes tipos, como son enteroentérica, enterocólica y musculoesquelética, entre otras. Muy bien, muy bien. Yo quiero que ustedes hagan ese mismo comentario. Okay. ¿Viste? Que está También completo. hizo falta mencionar, maestra, que en los niños se pueden presentar problemas del crecimiento y problemas en la piel, también las personas pueden presentar. Sí. Muy bien. Profe, también otra cosa, dependiendo de las inflamaciones, estas se van a clasificar en enteritis de Crohn's, que esta va a afectar el intestino delgado, y también vamos a tener lo que es la ileitis, esta afecta el ilium. Y enteritis de Crohn's. Es decir, que la enfermedad de Crohn, también se le conoce como ileitis regional, puede afectar el intestino delgado, pero a veces puede extenderse hasta el intestino grueso. ¿Oyeron? Y como muy bien dijo el compañero, muchas veces hay muchas fístulas perianales y un proceso inflamatorio muy severo. También es importante mencionar, profesora, con relación a este tema, que no existe una cura. El tratamiento que se utiliza para controlar los síntomas. Y aquí se pueden tener medicamentos como suplementos nutricionales o la cirugía. Así es. Muy bien, muy bien. Otra. Mire, vamos a hablar un poco de las hernias de la pared abdominal. ¿Cuáles son las dos complicaciones principales que puede presentar una hernia en la pared abdominal? Bueno, está la incarceración y la estrangulación. Perfecto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? En que en la estrangulación hay compromiso vascular, o sea, el paciente puede llegar hasta una gangrena, necrosis, y mientras que en la encarceración no, solamente puede haber síntomas de obstrucción en el paciente. Muy bien, miren, ustedes no apagaron los micrófonos, yo oigo hasta música por ahí a todo dar. La música está aquí cerca de mi casa, pero cuando yo voy a comentar ya se escucha. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que el paciente tiene una hernia y cuáles son los tipos de hernia que existen? Bueno, hay diferentes tipos de hernia. Nos damos cuenta de las hernias dependiendo de la región donde se encuentra a la hora de la infección. Generalmente, algunos pacientes no acuden a consulta por la hernia per se, sino que van por otra complicación y en medio del diagnóstico se pueden encontrar. Puede ser por hallazgo de otras patologías. Entonces, atendiendo a la localización donde esté la hernia, se va a nombrar. Hay hernias que son umbilical, que van a estar en la cicatriz umbilical. Hay otras que van a ser inguinal, que van a estar en la región inguinal, respectivamente. Y tenemos la hernia femoral, que esta se va a encontrar por debajo del conducto inguinal. Perfecto. Esas hernias femorales son más frecuentes en mujeres, ¿oyeron? Exactamente. En mujeres, y muchas veces aparecen después de un parto.
el mismo hecho de pujar y pujar, hace que pueda aparecer una hernia de ese tipo. Y en pacientes que sufren de estreñimiento, de mucho estreñimiento, constipación. Entonces, vamos a hacerle una pregunta del paciente politraumatizado, que yo sé que ustedes se lo saben enterito. El paciente politraumatizado, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo el quiero paciente decir algo. politraumatizado, cuando vamos a prestar atención en el ABCDE, ¿qué es lo primero? Velar porque las vías aéreas sean permeables. Exactamente. Perfecto, Vías velar aéreas. porque las vías aéreas sean permeables. También Las vías revisar al paciente. aéreas. ¿Eh? Revisar al paciente y... El ABC. Claro, revisar al paciente para que no haya ninguna herida, ninguna hemorragia. Sí. Y ustedes vieron el último videíto del paciente politraumatizado, ¿no, verdad? Sí, doctora. Sí. Entonces, ¿cómo vigilamos la ventilación del paciente? ¿Qué podemos hacer para vigilar? Para vigilar la ventilación del paciente, vamos a observar cómo vamos a usar un método en general. Y en la parte de este método, que es el ABC, vamos a usar la parte A, que se refiere a las vías aéreas. Aquí vamos a vigilar que el paciente no tenga ninguna obstrucción, lo que es la boca, la faringe y la tráquea. Y en la parte B vamos a vigilar que el paciente esté respirando adecuadamente y que no esté usando músculos accesorios. Perfecto. En la parte C se puede revisar la circulación, ver que la circulación del paciente esté normal. La parte D es con relación al estado neurológico, ver que el paciente esté bien. La D, estado neurológico, ver que el paciente esté bien neurológicamente hablando. Y la parte E, que es la exposición, que no haya ninguna exposición de algún hueso o algo. Es muy importante saber que si la parte A de este método y la parte B se encuentran afectadas, vamos a encontrar que la parte B se va a ver, va a tener serias complicaciones. Y como la parte C se encarga de verificar que la sangre esté circulando adecuadamente por el organismo, si esta también está fallando, en la parte de D vamos a encontrar aún más complicaciones. Sí. Correcto. Cada vez que hay una etapa en orden, ¿no? Que está afectada, la otra viene peor. Sí, exacto. Entonces, por eso en los pacientes politraumatizados, cuando llegan inconscientes a los hospitales, inmediatamente hay que ver si hay traumatismo cráneoencefálico, si hay una contusión cerebral, y se le aplica la escala de Glasgow. Se le aplica la escala de Glasgow. Uno de los comentarios que ustedes van a hacer es en qué consiste la aplicación de la escala de Glasgow en el paciente politraumatizado. Yo puedo explicarla. Yo la puedo explicar. Ok. Que está ahí, se encuentra la respuesta ocular, también se encuentra la respuesta verbal, otra respuesta es la motora y la otra es la verbal. Exacto, entonces cada una de estas partes se le asigna un número y dependiendo cómo el paciente reaccione a esta evaluación, el número le vamos a poner una puntuación correspondiente. Si la al sumar respuesta estos ocular, esta va de 1 a 4. Ahí se encuentra que es 4 se le da a un paciente que o sea que es espontáneo. La respuesta 3. Entonces, una cuestión importante, ahora viene lo más importante, que les voy a decir, es para que ustedes todos en sus comentarios no dejen de poner, y esto lo van a tener que investigar. Yo quiero felicitarles, ustedes merecen un aplauso entre todos. ¡Ay, qué bueno!